Muy bien. Buen día. Ya estamos llegando a la recta final de lo que es la doctrina de la santificación. Pudimos estar viendo, ¿se acuerdan? Pudimos estar viendo que lo dividimos en tres partes. Era la santificación inicial, estamos viendo la santificación progresiva y hoy va a ser el último sermón de la santificación progresiva, y el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a ver la última predicación de lo que es la santificación final. La santificación final. Cuando nosotros realmente contemplamos la cruz de Cristo, nosotros ahí, en la cruz de Cristo, nosotros podemos ver el carácter de Dios. Nosotros podemos ver la santidad de Dios. ¿Por qué la santidad de Dios? Porque podemos entender que el Señor no puede ver el pecado. Es más, Él debe castigar el pecado. Y eso es lo que hizo con su Hijo Jesucristo. Con su Hijo Jesucristo, ¿qué hizo Dios? Cuando Cristo cargó nuestro pecado, sin Él ser culpable, se hizo pecado, Dios tuvo que apartar su rostro de su Hijo y descargar su justicia, su ira, en su propio Hijo. Por eso podemos ver, cuando vemos la cruz, podemos ver la santidad de Dios y podemos ver la justicia de Dios, pero también podemos ver el amor de Dios. Porque Dios estuvo dispuesto a matar a su Hijo por amor de los hombres, por amor de todos sus hijos, a quien Él iba a llamar para ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Fíjense todo lo que podemos aprender y mucho más cuando contemplamos la cruz. En la cruz nosotros podemos ver quién es Dios, cómo es Dios. Nosotros pudimos estar viendo varias cosas. Pudimos estar viendo el por qué, tres preguntas. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Y cómo? ¿Por qué debemos mortificar el pecado? Recordemos que ¿por qué debemos mortificar el pecado? Porque es un deber que solo los creyentes pueden hacer y todos los creyentes deben hacer. Es un deber que todo creyente puede hacer y que todos los creyentes deben hacer. Romanos 8:13, habíamos visto. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Colosenses 3:1. Y también el versículo 5. Dice Colosenses 3:1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 5. Por eso dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza y una serie de cosas. Obviamente que Pablo acá tenía el pensamiento de: si nosotros morimos con Cristo, entonces podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Por eso acá, cuando leí que es un deber que solo los creyentes pueden hacer, es que solo los creyentes pueden hacer, porque una persona que no ha nacido de nuevo y que no tiene el Espíritu Santo, no puede hacer morir lo terrenal. Otra de las cosas que vimos también es que el pecado es activo. Recordemos una cosa, o sea, el pecado mora en nosotros. El pecado remanente que mora en nosotros será desterrado por completo cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Una de las cosas que tenemos que recordar es que los cristianos han sido liberados del pecado, pero no de la presencia del pecado en ellos.
Fuimos liberados del pecado, pero no de la presencia del pecado. Entonces el pecado está activo y solo tiene una meta. ¿Cuál es la meta? Llevarnos a lo peor. Entonces pudimos ver, ¿por qué debemos mortificar el pecado? Porque es un deber. ¿Por qué debemos mortificar el pecado? Porque está activo todavía en nosotros, ese pecado remanente. También vimos que, ¿por qué debemos mortificar el pecado? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Solamente podemos mortificar el pecado con la ayuda, la presencia del Espíritu Santo. Así como el pecado está activo en nosotros, el Espíritu Santo también está activo en nosotros. ¿Quién quiere leer Gálatas 5:17? Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra él, contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, así como el pecado está activo, el espíritu está activo. Por eso debemos mortificar el pecado. ¿Por qué más también debemos mortificar nuestro pecado? Es porque se nos hace realmente, y se nos va a hacer cuando caemos en el pecado, lo más horroroso y doloroso que nos puede suceder. Y una de las cosas es que dice acá que perdemos el vigor espiritual. Cuando nosotros cedemos al pecado, perdemos el vigor espiritual. Por eso entonces dijimos, ¿por qué debemos mortificar el pecado? Es un deber, porque es un deber de todo creyente. Está activo el pecado porque tenemos pecado remanente y será desterrado cuando nuestros cuerpos sean glorificados, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso podemos mortificar el pecado, y los dos se oponen, tanto el pecado está activo como el Espíritu Santo está activo. ¿Y por qué debemos mortificar el pecado? Porque perdemos vigor espiritual. Cito acá a el pastor Sugel, dice: todo pecado no mortificado en el creyente debilitará su alma y la oscurecerá en cierto grado. Por eso debemos mortificar nuestro pecado. Mis hermanos, el pecado es pecado y nos destruye. Y como decíamos recién, nos tiene una meta fija: llevarnos a lo peor. Llevarnos a lo peor. Después vimos qué es mortificar el pecado. Pudimos ver que es un debilitamiento habitual. Un debilitamiento habitual de ese principio pecaminoso que aún reside en nosotros, absteniéndose de los deseos carnales que batallan con nuestra alma. Entonces, ¿se acuerdan que era un principio? Ese principio pecaminoso. Toda persona tiene un principio de vida. Come, camina, respira, hace cosas. Son principios de vida. Si nosotros matamos a una persona, matamos su principio. Entonces nosotros debemos matar ese principio pecaminoso. ¿Cómo? Habíamos visto, absteniéndonos de los deseos de la carne que batallan con nuestra alma. Otra de las cosas que habíamos visto de qué es mortificar el pecado es luchar continuamente contra esos pecados. Otra de las cosas es que es mortificar el pecado. Mortificar el pecado se trata de una cada vez más frecuente éxito en la lucha. A medida que nosotros nos ejercitamos en mortificar nuestro pecado, nosotros vamos a tener mayor y mayor lucha. Y el domingo pasado comenzamos con el cómo mortificar el pecado. Entonces pudimos ver por qué debemos mortificar el pecado, qué es mortificar el pecado, y el domingo pasado comenzamos con los cómo, la práctica vendría a ser, de cómo mortificar ese pecado. Y obviamente vimos 2 puntos nada más el domingo pasado, y hoy vamos a ver 5. Van a ser rápidos,
Yo pensaba que me iba a llevar como 3 horas, pero no. El primer punto que vimos el domingo pasado es trabajar diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe. Eso es lo que dice. Trabajar diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe. ¿Por qué debíamos trabajar fervientemente o diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe? Porque la base del pecado es la incredulidad remanente que nos queda. Nosotros somos incrédulos. Cuando nosotros no mortificamos el pecado es porque no le creemos a Dios. Le creemos al pecado. Le creemos a nuestra carne. Y si le creemos a nuestra carne, no le creemos a Dios. Entonces es un principio que nosotros hay en ese pecado remanente. Es la incredulidad. Por eso tengo que trabajar diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe. Richard Baxter decía, si fortalecemos la fe, estamos fortaleciéndonos en todo. Si fortalecemos la fe, estamos fortaleciéndonos en todo. En segundo lugar, habíamos visto lo siguiente, que es trabajar en mantener en tu mente y tu conciencia la culpa, el peligro y la maldad de ese pecado en el cual estamos luchando. Fíjense que eso lo vimos el domingo pasado y es algo también muy importante. Mantener, trabajar. ¿Se dan cuenta que siempre comienza con la misma palabra? Trabajar, trabajar. Trabajar en mantener en tu mente y en tu conciencia la culpa y el peligro y la maldad de ese pecado en el cual estás luchando. La pregunta era, ¿por qué mantener en mi mente la culpa de ese pecado? Porque recordemos que el pecado es engañoso y trata de disminuir la culpa. Nos engaña continuamente. Por eso yo continuamente tengo que entender, pensar y estar conscientemente de que el pecado es engañoso y va a tratar por todos los medios de decir, no es tan así. No es tan así. También debemos ver al pecado como algo peligroso, que está impermeabilizado de maldad. Mis hermanos, si nosotros no miramos así al pecado, entonces no lucharemos contra él con todas nuestras fuerzas. Vamos a estar conformándonos al pecado. Y ya de una nos vamos a estar trabajando en el primer punto, que es diligentemente en fortalecimiento de nuestra fe. Porque le creímos al pecado. Porque el pecado nos dijo que no era tan así. Entonces, el pecado es peligroso. El pecado está lleno de maldad. Por eso debemos, como dice acá, trabajar en mantener en tu mente y en tu conciencia la culpa, el peligro, la maldad y ese pecado en el cual estás luchando. Y hoy vamos a ver los otros 5 puntos. ¿Cuáles son? Trabajar por mantener tu conciencia guardada en el temor del Señor continuamente. Cuidarse de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y de mantenerse a gran distancia de las tentaciones. Trabajar por mantener un espíritu de obediencia universal del Señor. Debemos confesar nuestros pecados a Dios adecuadamente y procurar en oración la ayuda de Dios para esta tarea. Esos 5 puntos vamos a estar viendo hoy. Entonces el tercer punto es trabajar por mantener tu conciencia guardada en el temor del Señor continuamente. Mis hermanos, nosotros debemos vivir conscientemente que la presencia de Dios está. Mis hermanos, Dios hoy está en este lugar. Y si ustedes se suben al auto, Dios está en ese lugar. Sus ojos están mirándonos.
Entonces nosotros tenemos que estar trabajando continuamente, manteniendo mi conciencia guardada en el temor del Señor. No solamente los pecados que otros pueden ver. El temor del Señor es que aquellos pecados que no se ven, Dios sí los ve. Por esta razón también el creyente lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque Dios va a ser deshonrado. Porque nosotros tenemos que entender que Dios es digno de ser honrado, digno de ser reverenciado. Eso tenemos que ser conscientes todos los días. Dios es digno de ser reverenciado. Y esa conciencia nos va a mantener en raya. Nos va a mantener en raya. ¿Por qué? Porque vamos a estar siempre observando y acordándonos, sus ojos están puestos sobre nosotros. Proverbios 16:6. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Fíjense, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ese es el temor de Dios que estoy hablando. Es estar conscientes continuamente que Dios está. Levítico 19:14 dice: no maldecirás. Fíjense hasta qué detalles está Dios y qué es lo que nos dejó escrito Dios. Levítico 19:14 dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Ahora, si yo insulto, le digo algo a un sordo, ¿me va a escuchar? No me va a escuchar, pero Dios sí me va a escuchar. Si yo le pongo un tropiezo a un ciego, el ciego va a saber que fui yo. No, pero Dios sí sabe que fui yo. Entonces, el principio de este pasaje es: Dios te está viendo en cada momento. Dios está viendo tu corazón. Entonces, esa es la conciencia que nosotros tenemos que tener de la presencia de Dios. Aparte de esto, nos libra de aquellos pecados también que nadie ve, pero sí Dios. Por eso Dios coloca esta motivación en nosotros. Tendremos temor de Él porque sus ojos están sobre nosotros. Vamos a fijarnos un cachito la vida de José. En Génesis 39, 8 y 9. Génesis 39, del 8 al 9. Dice, Génesis 39, del 8 al 9. Dice: y él no quiso, acuérdense que la esposa de Potifar lo estaba acosando, y dice: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Acá podemos ver que lo que libró a José de la garra de la mujer de Potifar no fue su reputación. No fue que él tenía miedo de que si lo descubrieran iba a ser como le pasó, ¿no? Metido preso o muerto. O sea, no fue esa la motivación. Su motivación, ¿cuál fue? Él dijo: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él vivía en una plena conciencia de que los ojos de Dios estaban mirándolo,
Él vivía en temor del Señor. Y así nosotros debemos vivir. Fíjense lo que Pablo le dice a los corintios. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, obviamente para saber las promesas tienen que leer el contexto, los versículos de arriba. Dice, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá dice, ¿cómo nos debemos limpiar? De carne y de espíritu, de aquello ya interno y externo, para perfeccionar la santidad, como en el temor del Señor. Si no hay temor de Dios, por más que nosotros tengamos éxito en frenar nuestro pecado, será pecado. ¿Por qué? Porque lo hubiese hecho en un sentido de hipocresía. ¿Por qué digo esto? Porque lo hubiese hecho para cuidar mi imagen, por lo que dirán. Y eso es pecado. Si yo mortifico mi pecado, es porque eso va a exaltar el nombre de Dios. Entonces, cuidado, no nos dejemos engañar realmente por la trampa del pecado. Acuérdense que nosotros hemos visto que el pecado es engañoso y habíamos dicho que cambia de ropaje. Es pecado, pero hoy viene con un traje, mañana viene con otro traje. Pero es pecado. Por eso debemos trabajar por mantener nuestra conciencia guardada en el temor del Señor continuamente. No sirve absolutamente de nada tener un conocimiento de quién es Dios si no somos conscientes de su presencia continuamente. Yo puedo saber todo cómo es Dios, cómo se mueve Dios, qué dice Dios, pero si mi conciencia no está consciente que Dios está mirándome, entonces no hay temor de Dios. Por eso es necesario presentarnos de mañana delante de Dios. Como dice acá el salmista en el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué es bueno presentarse de mañana delante del Señor? Porque comenzamos a poner en raya nuestra mente, nuestra conciencia, de decir a nuestra alma que Dios está presente. Dios estará presente cuando barro la casa, cuando hago de comer, cuando voy a trabajar, cuando hago lo que tenga que hacer. Dios está presente y está continuamente mirándonos. Necesitamos comenzar y continuar todo el día pensando lo que Dios dice. Continuamente a lo largo del día debemos formularnos la siguiente pregunta: ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Recordemos que nosotros vivimos con principios espirituales. El mundo entero también vive con principios carnales, y muchas veces esos principios son buenos, porque por eso podemos ver buenas personas, podemos ver buenos ciudadanos, y son principios, pero son principios carnales. Nosotros tenemos que obedecer los principios de las leyes de este país, pero nosotros tenemos otros principios espirituales, principios del reino de Cristo. Nosotros somos ciudadanos de otro reino y nosotros debemos guardar esos principios. Ahora, por eso debemos vivir continuamente preguntándonos: ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Por eso debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cuáles son esos principios
tener bajo el temor de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14 al 17. Primera de Pedro 1:14 al 17. Dice, fíjense cómo empieza el 14, ¿no? Como hijos obedientes. ¿Ven? Como hijos obedientes. Muy bien. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, dice, conducíos en el temor, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mis hermanos, si Dios nos trasladó al reino de su Hijo amado, los principios que nosotros tenemos son los de Cristo, los de su reino. Y acá dice que debemos ser hijos obedientes. Acá dice que debemos ser santos porque Él es santo. Y acá dice que nos debemos conducir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Hasta que nosotros nos muramos, nosotros debemos ser obedientes y debemos conducirnos en temor. En temor. Porque somos peregrinos. En cuarto lugar, es cuidarse de cortar tajantemente. Dice, cuidarse de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y mantenerse a gran distancia de las tentaciones. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque todo creyente, aparte que está mortificando su pecado, posee dos características en él. ¿Qué es? Está velando y huye cuando ve venir el peligro a su alma. Mis hermanos, Jesús fue claro en estas cosas. Jesús nos dice en Mateo 26:41, que lo habíamos visto muchas veces, Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todo cristiano que está mortificando su pecado está velando, está atento a cuándo va a aparecer el pecado. ¿Y qué más dice? Huye, el cristiano huye cuando ve venir el peligro a su alma. Mis hermanos, Jesús también acá fue muy tajante. En Mateo 18, lo habíamos leído, Mateo 18:9. Mateo 18:9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Y habla también de la mano y habla de todo. Porque acá dice, por eso acá el título es cuidarse de cortar tajantemente toda ocasión de pecado. Y mantenerse a gran distancia de las tentaciones. Si yo sé que algo me va a llevar al pecado, lo debo cortar y sacarlo de mí. Es así de tajante. Solamente Dios, el mismo Señor Jesús, puso esta ilustración, porque es una ilustración de lo que nosotros debemos hacer con el pecado. No es cortarse despacito, es cortarse. La palabra es como un machetazo. ¡Ta! Así debemos hacer con el pecado. John Owen dice lo siguiente, dice, levántate poderosamente a las primeras manifestaciones de tu corazón, contra las primeras concepciones, no permitas que se apoderen del menor terreno.
Mis hermanos, el pecado, como decíamos hoy, es peligroso, como decíamos en la anterior. Es peligroso, es perverso, es maligno el pecado. Entonces no podemos permitirnos por ninguna causa dejar entrar un pequeño dedito en el pecado. Creo que vos habló del camello. Bueno, también habla una linda ilustración, también lo escuché, no me acuerdo quién, del camello. Ah, Sproul lo dice. Es como ese camello. Si nosotros dejamos entrar la cabeza, pero el camello no se va a conformar con la cabeza, va a querer entrar todo el cuerpo. Y cuando cuando nosotros nos querramos ¿cómo se dice? Dar cuenta, ya estamos afuera. Así es el pecado. Un poquito que nosotros dejemos entrar al pecado, el pecado es mortal. El pecado viene a destruirnos. En quinto lugar, trabajar por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Es tener una disposición realmente de nuestra alma en guardar todos aquellos mandamientos que conocemos. Todos. Realmente es un ferviente anhelo en el corazón del creyente en conocer cuál es la voluntad del Señor en cada área y en cada esfera de nuestra vida. En otras palabras, es ese deseo de agradar al Señor en todo. Eso es cuando decimos acá, trabajar por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. Porque nosotros tenemos que trabajar. Y trabajar en este sentido es estudiar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que piensa Dios? Y por esta razón debemos cuidarnos de todos los pecados, como Dios los ve. No solamente de aquellos que son más frecuentes en nosotros. También nos tenemos que cuidar de aquello que nosotros creemos que ya tenemos dominado. Esto es un ejemplo práctico. Esto es como hoy Internet. Yo tengo mi computadora conectada a Internet. Y en Internet se conectan muchas computadoras. Y hay personas que se dedican a hackear las computadoras. Y uno puede estar seguro y decir, yo ya tengo mi antivirus y lo tengo actualizado. Pero si yo quiero realmente, como por ejemplo en el gobierno o en los Estados Unidos, en los militares de los Estados Unidos, ellos no tienen que solamente conformarse y decir, yo ya esto lo tengo cubierto porque está mi antivirus. Vamos a cuidar otra cosa. No, porque los hackers, ¿qué es lo que hacen? Van a buscar aquellas debilidades que tiene el sistema. Aquellas cosas que nosotros que estamos seguros de decir, ya está cuidado. No, porque también tiene debilidades. Nosotros tenemos que ocuparnos de todo pecado. De aquellos que creemos que ya lo tenemos controlado y de aquellos que nos están molestando. Siempre debemos tener cuidado. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios, para saber qué es, cómo es el pecado, cómo Dios toma el pecado. Cómo Dios toma el pecado. Fíjense, vamos a ver dos versículos, cómo Dios toma el pecado y cómo Dios mandó específicamente a hacer cosas. Éxodo 28, 34. Esto realmente me sorprendió. Éxodo 28, 34 y 35. Fíjense lo que dice acá. Habla de todo lo de Aarón, de la ropa y todo eso. Dice, una campanilla de oro y una granada, no una granada de mano, ¿no? Otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Dice, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en
santuario delante de Jehová, y cuando salga, ¿para qué? Para que no muera. Mis hermanos, ya, yo me pongo a pensar, ya, Aarón iba a morir si la campanilla no sonara. Estas pequeñas cosas es lo que Dios nos está enseñando. Que a veces nosotros creemos que y bueno, es un pecadito, pero Dios toma en cuenta aún lo más pequeño. Nosotros podemos decir, ¿qué tiene de malo una pequeña campanita que no suene? ¿Saben qué tiene de malo que una campanita que no suene? Es que Dios dijo que si esa campanita no suena mientras Aarón ministra, Aarón morirá. Lo dijo Dios. Y así será. Fíjense otra cosa. Segundo de Samuel 6:6 y el 7. Segundo de Samuel 6, del 6 al 7. Fíjense lo siguiente. Dice, cuando llegaron a él de Nacón, Usa, y se extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Y qué dice el 7? Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué tiene de malo? Usa, el arca se estaba por caer porque los bueyes tropezaron. Todo instinto humano es agarrar y decir que no se caiga. Aparte es algo sagrado, era algo sagrado para el pueblo de Israel, el arca del Señor. Entonces Usa, ¿qué hizo? ¡Ah! ¿Y Dios qué hizo? Lo fulminó. Ahora, ¿por qué Dios lo fulminó? Porque Dios, si nosotros leemos, si quieren después lo lean, en Deuteronomio 18, dijo que solo los levitas debían poder trasladar el arca. Y Usa no era levita. Y el que se atreviera a tocar el arca, si no solo levita, si era de otra tribu, iba a morir. Dios ve aquellas pequeñeces que nosotros muchas veces las pasamos por alto. Por eso muchas veces esas pequeñeces, esos pecados que nosotros toleramos, pero Dios los llama pecado y hay que mortificarlo. Por eso debemos saber qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Debemos mortificar el pecado. ¿Saben por qué? Porque es pecado. Debemos mortificar el pecado. ¿Por qué? Porque no porque es inconveniente o perturbador para nuestra alma. No, debemos mortificar el pecado porque es pecado. Así de sencillo. No es para decir, ay, me va a sacar la paz. Sí, te va a sacar la paz. Ay, me va a provocar. Sí, pero esa no es la motivación correcta de mortificar el pecado. La motivación correcta para mortificar el pecado es porque es pecado. Y Dios odia el pecado. Y si nosotros no entendemos que Dios odia el pecado, simplemente, mis hermanos, miremos la cruz. Así Dios ve al pecado. En sexto lugar, debemos confesar nuestros pecados a Dios adecuadamente. Debemos confesar nuestros pecados a Dios adecuadamente. El Salmo 130, Salmo 130, del 1 al 4. Y lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos sus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades,
¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas temido. En la Reversión Reina Valera dice, para que seas reverenciado. Para que seas temido. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, es ponernos de acuerdo con Dios. Es hablar exactamente lo mismo de lo que Dios dice en su palabra. Eso es confesar nuestro pecado. Hablar igual que Dios. Es decir, Señor, te he ofendido por esto, por aquello, porque tu palabra dice esto y esto. Por eso te he ofendido. Eso es confesar un pecado adecuadamente. Tu palabra, Señor, tú dijiste esto. Por eso es, como decíamos anteriormente, por eso nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos en saber qué es lo que Dios dice. Para poder confesar bien nuestros pecados, correctamente, adecuadamente. Y lo bueno de todo esto es que hoy nosotros podemos realmente batallar con nuestro pecado porque tenemos a Dios de nuestro lado. Mis hermanos, eso es una bendición. Esta es la gracia de Dios. Estamos en su misma presencia. Dios está de nuestro lado. También hoy nosotros podemos permanecer en pie delante de Él. Porque si Dios mira mi iniquidad, decía el salmista, ¿quién permanecerá de pie delante de Dios? Y nosotros hoy podemos permanecer de pie. Porque nuestros pecados fueron satisfechos en la cruz. Cristo pagó por nuestros pecados. Pero el salmista dice también, y qué bueno, ¿no? Esto es, pero en ti hay perdón. En ti hay perdón. ¿Pero para qué hay perdón? Dice, para que seas temido. Para que seas reverenciado. ¿Cómo no vamos a reverenciar? ¿Cómo no vamos a agradar a Dios? Mis hermanos, fuimos perdonados. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios, pero en Dios hay perdón. Por eso debemos temer a Dios, por eso debemos reverenciar a Dios. Debemos recordar que Dios ve el pecado de tal manera que Dios tuvo que aplastar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Así ve el pecado Dios. Dios está de nuestro lado. En Dios hay perdón. La segunda cosa que podemos ver es que debemos notar, es que debemos confesar nuestros pecados, no como algo general, como por ejemplo decir, perdóname Padre si hoy te he ofendido. No debemos confesarlo como algo general, debemos llamar a nuestros pecados por su nombre, como la palabra lo llama. ¿Se dan cuenta que es un trabajo ser cristiano? Porque debemos esforzarnos en conocer lo que Dios llama pecado. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y acá no estamos hablando de prosperidad económica. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nosotros tomamos al pecado como algo generalizado, y escúcheme bien, si nosotros tomamos el pecado como algo generalizado, nosotros estamos encubriendo nuestro pecado. Porque no estamos nombrando nuestro pecado como Dios nombra el pecado. Y no hay una confesión correcta.
Por eso es un esfuerzo constante, algo que exige al creyente conocer y ponerle nombre al pecado. Aparte, esto también nos librará de pedirle perdón a Dios por cosas que Él nos llama pecado. Esto nos exige conocer la ley de Dios, nos exige conocer sus mandatos. Y así estaremos de acuerdo con Él. Así como Él llama pecado a lo que es pecado y no pedirle perdón a lo que Él nos llama pecado. Fíjense lo que dice Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17 dice, fíjense qué te pasa. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza? He aquí el amén. Mis hermanos, Cristo se llama el amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Cristo se está llamando el así sea. Él es el así sea de Dios. Él es el así sea. Lo que Él dice es así. Eso es lo que está diciendo acá. Ese es uno de los nombres del Señor Jesús. Si Dios en su palabra dice blanco, no te está pidiendo tu opinión. El así sea dijo es blanco y se terminó la cuestión. Ese es uno de los títulos de Cristo. Esto también nos ayuda a conocer el pecado, como lo llama Dios. Y ¿sabe también que nos ayuda cuando empezamos a buscar en la palabra de Dios lo que Dios llama pecado? Nos va a librar a nosotros del legalismo. ¿Por qué nos va a librar del legalismo? Porque vamos a llamar al pecado como Él se llama. Y no vamos a llamar más al pecado como nosotros lo entendemos. Nos va a llevar, nos libra del legalismo, de aquellas cosas que no son pecado. Porque Dios no las llama pecado. Estamos de acuerdo con Dios. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, lo que hacemos es atamos nuestra conciencia. Porque fuimos nosotros los que confesamos ese nombre del pecado. Y cuando aparezca nuevamente ese pecado, vamos a ser más sensibles para mortificar. Ahora, si yo le digo, Señor, perdóname por todos los pecados, porque quizás hoy te ofendí en algo te ofendí, es cierto, ya, en algo lo ofendimos, pero nuestra conciencia nunca va a estar atenta de qué pecado está entrando y nos está haciendo perder el vigor espiritual. Ahora, cuando nosotros decimos, ese pecado, Señor, perdóname por ese pecado, por este pecado, porque tu palabra lo llama pecado, y es así, entonces, cuando venga otra vez, yo voy a estar atento. Dice Proverbios, ¿no? Dice, mas los que confiesan y se apartan, alcanzarán misericordia. Esto no quiere decir que nunca más vamos a volver a cometer el mismo pecado alguna vez. Esto no quiere decir eso. Nosotros vamos a estar batallando con el pecado hasta que nos muramos. Pero sí debe llevarnos a desear no pecar más. El Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero, esta bendición de alcanzar misericordia solo es para aquellos que no encubren su pecado. Por eso no debemos excusar nuestro pecado. ¿Qué es esto? No debemos echarle la culpa al otro. No debemos minimizar el pecado. No debemos decirnos, pero no es tan así.
así, o pero todo el mundo lo hace, o ¿qué tiene de malo? Eso es excusar nuestro pecado, eso es encubrir nuestro pecado. Y eso es encontrar una falsa paz. Y mis hermanos, nosotros somos expertos en encontrar una excusa. Pero el texto nos dice que aquellos que encubren su pecado no prosperarán. Y vuelvo a repetir, no es prosperidad económica, no encontrarán misericordia, no encontrarán paz. No puedo tampoco aferrarme a las promesas que me dicen que voy a recibir perdón si no hago lo que debo hacer. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, pero yo le pedí perdón a Dios. Señor, perdóname. Si te ofendí en algo, perdóname. Porque tu palabra dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Es verdad. Pero no vas a ser limpiado de toda maldad, sino confesar tu pecado como Dios llama pecado. Si yo generalizo el pecado, no voy a poder recibir el perdón. Porque no estoy hablando exactamente igual que Dios. Como Dios nos dice en su palabra. No puedo recibir perdón si generalizo el pecado. Ahora, mis hermanos, si nosotros decimos que estamos en paz, donde Dios dice que no hay paz, nos convertimos en falsos profetas. Y es terrible. Si yo digo estoy en paz con Dios, pero yo encuentro que en su palabra no estoy en paz con Dios, porque Dios en eso no lo llama paz. Decía Jeremías, decía, ¡ay de aquellos falsos profetas que dicen paz, y no hay paz! Eso es lo que hacemos nosotros, convertirnos en falsos profetas, porque solo Dios tiene el derecho de decir que hay paz. Y la palabra nos dice que si nosotros no encubrimos nuestro pecado, lo estoy poniendo en positivo, no encubrimos nuestros pecados y lo confesamos, ahí sí recibiremos misericordia. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos perdón y paz cuando confesamos nuestros pecados? ¿Cómo vamos a saber? Es porque Dios nos va a guiar a la cruz. Porque solo en la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Señor nos lleva al pacto que hizo en la cruz del Calvario con nosotros, en los cuales lo recibimos por fe. Dios nos lleva a contemplar a Cristo colgado en la cruz. Y ahí podemos contemplar que Cristo murió por mis pecados y por ese pecado en particular. Y eso, ¿sabe lo que traerá? Un aborrecimiento al pecado que cometí. Entonces, ahí Dios me da su paz y su perdón. Por eso, mis hermanos, debemos siempre mirar la cruz. Si nosotros no entendemos la cruz, nosotros realmente vamos abrazados y besándonos con el pecado. Dios mató a su Hijo por el pecado, para que nosotros hoy disfrutemos de la vida eterna, de como lo que nosotros cantamos. Un día lo vamos a ver, un día vamos a... Dios destruyó el pecado en Cristo. Ezequiel 16:60 dice, Ezequiel 16, 60 y 61 dice, antes yo tendré misericordia de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. La primera parte.
Si nosotros no sentimos esa vergüenza santa por nuestros pecados, entonces fuimos nosotros que nos inventamos y declaramos una paz falsa. Job 42:6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Alguien dijo una vez: el perdón que Dios otorga es a su vez un perdón que humilla. Segunda de Corintios 7, 10 y 11 dice, Segunda de Corintios 7, 10 y 11 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Ahora fíjense lo que produce la tristeza de Dios. Versículo 11 dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Fíjense la exclamación de Pablo. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Y qué dedicación! Y en todo habéis mostrado limpios entonces. Eso es lo que produce el arrepentimiento cuando Dios nos lleva al arrepentimiento. Y séptimo y último lugar dice: procurar en oración la ayuda de Dios para esta tarea. Mis hermanos, no podemos mortificar el pecado sin la ayuda de Dios. Romanos 8:13, lo habíamos leído y decía: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nosotros no nos fortalecemos en su poder, si nosotros no oramos a Dios pidiéndole su fuerza, nosotros estamos cometiendo un gran pecado que es de presunción. Nos creemos que nosotros podemos mortificar el pecado por nosotros mismos. Y si nosotros somos conscientes de la terrible lucha que es mortificar el pecado, y si nosotros somos conscientes de la gran debilidad que nosotros tenemos, vamos a correr diariamente a pedir las fuerzas del Señor. El Señor Jesús en Mateo 6 nos dijo, cuando el Señor era a sus discípulos: Señor, líbranos del mal. No nos metas en tentación. Esa debe ser nuestra oración. Entonces, en conclusión, pudimos ver cómo mortificar el pecado. Vimos 7 puntos. Primero, trabajando diligentemente en fortalecimiento de nuestra fe. Trabajar constantemente para mantener en tu mente y en tu conciencia un claro sentido de culpa, el peligro y la maldad del pecado. Guardar nuestra conciencia en el temor del Señor continuamente. Cuidarnos de cortar tajantemente toda ocasión de pecado y mantenernos lo más lejos posible de las tentaciones. En quinto lugar, trabajando por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. Sexto lugar, confesar nuestros pecados adecuadamente. Séptimo lugar, procurar en oración la ayuda del Señor para esta tarea. Mis hermanos, cuando nosotros vemos todo esto, realmente, ¿qué pasa en nuestra mente? Nos sentimos perturbados. Porque de estos 7 puntos, yo creo que la gran mayoría no los ponemos en práctica. Pero ¿saben qué dice el Señor? Él no nos ha dejado solos.
para esta tarea, para esta ardua tarea. No nos ha dejado solos. El salmista David en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, o sea, que ni pestañeará dormido, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Otra de las cosas, nos debemos consolar porque otros cristianos también están pasando lo mismo. Y desde que Cristo se fue a los cielos, subió a los cielos y comenzó a edificarse la iglesia, cada cristiano en cada época pasó exactamente lo mismo que nosotros. Y mis hermanos, y si nosotros nos vemos realmente con un remordimiento de ver que en algún punto de esto hemos fallado, mis hermanos, tengo una buena noticia: hay vida en ti. Hay vida en ti. Porque esto no lo puede sentir un incrédulo. Si yo veo que en uno de estos puntos fallo, es porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Hay vida en mí. Y eso nos tiene que traer consolación. Y termino con las palabras que dice Suján Michelet. Dice: recuerda que la fortaleza y el vigor de tu vida espiritual dependen directamente del vigor y la fortaleza con que estás ocupado en hacer morir diariamente lo terrenal que hay en ti. Mis hermanos, con esto ya terminamos lo que es la santificación progresiva. Mucha tarea tenemos por delante hasta que nos muramos. Vamos a ver. Señor, gracias te damos. Gracias, Dios, porque podemos tener la confianza de que no nos has dejado solos en esta tarea. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a leer tu palabra, a buscar el nombre de cada pecado para poder confesarlo correctamente. Ayúdanos, Señor. Ábrenos el entendimiento, Dios. Necesitamos de la provisión realmente de tu Espíritu Santo, que nos guíe toda la verdad, y tu palabra es verdad. Ayuda en nuestras debilidades, Señor. Ayuda a mis hermanos débiles que están luchando con pecados, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, gracias, porque te tenemos a nuestro favor. Gracias, porque no seremos condenados con el mundo. Gracias, porque Cristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Enséñanos a ver y contemplar tu cruz y aborrecer cada día más el pecado. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.